¿Por qué Jesús tuvo que reunirse con Moisés y Elías en el monte de la Transfiguración? Algunos lugares en la tierra parecen mágicos, como si estuvieran próximos al cielo. El monte de la Transfiguración es uno de ellos. Se percibía como si la frontera entre nuestro mundo y lo sagrado desvaneciera por un breve tiempo. Es uno de los sucesos más enigmáticos en el Nuevo Testamento. Imaginen esto: 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, son conducidos a una elevada montaña por Jesús. No están seguros de lo que les depara en la cumbre, pero al llegar, atestiguan una visión más allá de lo imaginable. Jesús, el hombre que conocían, de improviso se vuelve resplandeciente, brillando como el sol. Como si esto no fuera ya lo bastante asombroso, 2 ilustres figuras del pasado, Moisés y Elías, aparecen junto a él, dialogando como antiguos compañeros. Se transformó ante ellos, su rostro relucía como el sol, y sus vestiduras se tornaron blancas como la luz. Mateo 17, 2. Pero, ¿qué ocurriría si les contara que este monte esconde secretos no solo para Pedro, Santiago y Juan, sino para todos nosotros? Sumergámonos en la historia de este acontecimiento místico y exploremos los mensajes más profundos que esta luminosa experiencia en la cima tiene para cada uno de nosotros hoy. Jesús no era el sencillo maestro o curador al que estaban habituados. Este era Jesús, irradiando una divinidad luminosa. Era como si el propio cielo se hubiera abierto, mostrando su esplendor justo allí, en esa montaña. Moisés y Elías eran personajes que habían vivido siglos antes, y no obstante, allí estaban, charlando con Jesús como si fuesen viejos camaradas. Esto representaba una señal potente de que Jesús estaba estrechamente vinculado con la importante historia y las profecías de Israel. Y tan abruptamente como todo comenzó, finalizó. La nube ascendió, Moisés y Elías desaparecieron y Jesús retornó a su aspecto habitual, pero los discípulos jamás olvidarían ese día. Habían observado un atisbo de la auténtica majestuosidad de Jesús, una indicación de quién era en realidad, el Hijo Divino de Dios. Bajaron de la montaña algo desconcertados y sobrecogidos. No obstante, Jesús les ordenó de manera estricta no revelar a nadie lo que habían visto hasta después de su resurrección. Acataron, pero se quedaron con interrogantes candentes en sus corazones, meditando sobre el verdadero significado de la visión y lo que la alusión de Jesús a su resurrección implicaba. Pedro, siempre impulsivo, propone: Señor, es magnífico que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mateo 17, 4. Tal vez Pedro, en su entusiasmo, deseaba conservar ese instante, erigiendo un monumento perdurable de esta congregación divina. Pero aún faltaba el punto culminante. Mientras aún hablaba, una nube radiante los envolvió y una voz desde la nube anunció: Este es mi Hijo, al que adoro, estoy muy satisfecho con él. Escúchenlo. Mateo 17, 5. La voz celestial rememora otro instante, el bautismo de Jesús, donde se realizó una declaración similar. Mateo 3 y 17, esta declaración no deja lugar a dudas sobre la naturaleza y propósito de Jesús. Al bajar, Jesús les indicó que guardaran este acontecimiento en secreto hasta después de su resurgimiento, evidenciando que, aunque la transfiguración fue una anticipación de su majestad, el relato completo todavía debía revelarse con su fallecimiento y resurrección. Conservaron, para ellos mismos, debatiendo qué implicaba volver a la vida desde la muerte. Mateo 17, 1. Moisés fue un sencillo pastor elegido por el Señor para guiar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto. No obstante, al igual que cualquier ser humano, Moisés no estaba exento de fallecer. A pesar de su rol crucial y su vínculo cercano con el Señor, no logró ingresar a la tierra prometida por una infracción pasada. En el libro de Deuteronomio, se narra: así falleció allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, según la palabra del Señor. Lo enterraron en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y nadie conoce su tumba hasta hoy. Deuteronomio 34, 5-6. Aunque el periplo terrenal de Moisés terminó, su relato no acabó ahí. Avanzamos cientos de años y nos encontramos con Jesús, la personificación del amor y el rescate divino. Mientras Moisés simbolizaba la normativa otorgada por Dios, Jesús personificaba la misericordia y la veracidad que emanaron de él. La transfiguración fusiona lo antiguo y lo moderno,
la normativa y la misericordia, Moisés y Jesús. La presencia de Moisés al lado de Jesús en el monte de la transfiguración significaba la persistencia del esquema salvífico de Dios. Elías fue uno de los videntes más destacados y enérgicos del Antiguo Testamento. Existió en una era en la que Israel renegó del auténtico Dios y veneró a ídolos, especialmente durante el gobierno del perverso rey Acab y su consorte Jezabel. La encomienda de Elías consistía en convocar al pueblo de Israel de vuelta a Dios. ¿Qué representa la transfiguración? ¿Qué podría interpretar? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? El monte de la transfiguración no solo implica una transformación visual, es una profunda evidencia del carácter divino de Jesús y su posición excepcional en la extensa saga de la relación de Dios con la humanidad. La transfiguración constituyó un instante efímero en el que Jesús exhibió su faceta divina, corroboró su enlace con Dios y su continuación de la labor de líderes anteriores como Moisés y Elías. Para Pedro, Santiago y Juan, fue como un indicio que ratificaba sus convicciones y les brindaba una visión previa de maravillas venideras. Relevancia del monte de la transfiguración en la Escritura. Las montañas no eran meramente elevaciones o emplazamientos pétreos, son escenarios especiales donde suceden acontecimientos verdaderamente cruciales y transformativos. Dado que las montañas son elevadas, da la impresión de que están más próximas al cielo, de algún modo, más cercanas a Dios. Asimismo, reflexionen sobre Moisés y el monte Sinaí, por caso. Fue en este monte donde Moisés se encontró con el Señor y obtuvo los 10 mandamientos, normas que modelarían el entramado moral y espiritual de los israelitas por generaciones. El monte se transformó en el lugar de encuentro entre lo sagrado y lo humano. Progresando velozmente hacia el Nuevo Testamento, la metamorfosis de Jesús, donde los apóstoles presenciaron a Moisés y Elías manifestándose y dialogando con Jesús, no fue únicamente una demostración de grandeza divina, sino un instante trascendental. ¿Qué simboliza el monte de la transfiguración? Primero, validación divina, la voz celestial ratifica la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y subraya el peso de sus doctrinas. Segundo, una esfera de revelación, al igual que Moisés acogió la legislación en el monte Sinaí, el monte de la transfiguración se erige como un espacio donde los apóstoles alcanzan una percepción más amplia de la esencia y cometido de Jesús. Tercero, la continuidad, la aparición de Moisés y Elías evidencia la vinculación entre el Antiguo Testamento y el encargo de Jesús, sugiriendo que Jesús es la materialización de la ley y los vaticinios. Por el monte de la transfiguración, este Mesías sería el ofrenda definitiva, asumiendo los pecados del orbe y clausurando el abismo que segregaba a la humanidad de su Hacedor. Cuando Jesús se transformó en el monte, fue relevante. Exhibió a Pedro, Santiago y Juan un atisbo de la magnificencia de Jesús antes de su encarnación como humano y lo que sería posteriormente. Este episodio también podría ser al que Jesús se refería previamente cuando mencionó que algunos de sus seguidores lo contemplarían en su estado auténtico antes de fallecer, Mateo 4 y 28. ¿Qué aconteció? La Biblia no brinda un relato exhaustivo de la charla entre Jesús, Moisés y Elías. No obstante, conocemos por la narración de Lucas que se manifestaron en resplandor glorioso, conversando con Jesús acerca de su éxodo que estaba por efectuar en Jerusalén, Lucas 9, 30-31. En esencia, la transfiguración es un instante de enlace, enlaza las crónicas y las profecías del Antiguo Testamento con la revelación del Nuevo de Jesús como el ungido. El ayer y el hoy confluyen en este monte, exponiendo a Jesús como una conexión entre ambos. Esto insinúa que deliberaron sobre la encomienda que Jesús estaba por ejecutar en Jerusalén, consistente en su padecimiento próximo, su óbito y resurrección. El padecer inminente de Jesús, tras el evento espectacular en el monte donde Jesús se reveló ante Pedro, Santiago y Juan, desvelando su divinidad y entablando diálogo con Moisés y Elías, inauguró un periodo en el que Jesús empezó a declarar abiertamente sobre su venidero padecimiento, defunción y resurgimiento. La transfiguración no fue solamente un momento de esplendor, sino una preparación y confirmación para lo que estaba por venir. Desde entonces, Jesús comenzó a instruir a sus discípulos que debía dirigirse a Jerusalén y afrontar numerosos tormentos de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, y ser ejecutado, y al tercer día resucitar. Mateo 4 y 21, de manera simple, la transfiguración se presentó como una previsualización breve del triunfo antes de afrontar el desafío más arduo.
confirmó la identidad de Jesús y su propósito de alcanzar la redención de la humanidad. Jesús constituye la solución al dilema más significativo de la humanidad, representaba la materialización de promesas milenarias, vaticinios y normativas. Por medio de él, el rescate se volvió factible y el afecto divino se manifestó en su expresión más íntegra. Al realizar las promesas antiguas, los augurios y las normas, Jesús cumplió con la finalidad suprema de la ley, encaminar a la humanidad hacia una vinculación justa con Dios. En resumen, Jesús no anuló la ley, la encarnó, la estimó y la efectuó. En su ser, las alusiones de la ley hallaron su esencia, y los presagios de antaño hallaron su cumplimiento. El propósito último de la ley era conducir a la humanidad hacia una conexión justa con el Creador, y esto se concretó mediante Jesús. Cumpliendo con los pronósticos, Jesús simboliza la promesa eterna de Dios y su estrategia para la salvación. El Antiguo Testamento, un relato de los hebreos, está jalonado de anticipaciones sobre un Mesías futuro. Dichas anticipaciones, a través de los milenios, actúan como puntos sobre un cuadro. La existencia de Jesús, descrita en el Nuevo Testamento, une estos puntos, creando un retrato integral que evidencia el esquema divino para el socorro de la humanidad. Siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías anticipó una concepción inmaculada, mucho antes de que ocurriera. Isaías describió el padecimiento del Mesías con términos explícitos y conmovedores, pero fue herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, el castigo que nos trae la paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53:5 nos introduce en la transfiguración como un evento profundamente significativo, destacando la extraordinaria misión de Jesús y ofreciendo una ventana a lo divino y celestial. Este momento trascendental, en el que la divinidad y la majestuosidad de Jesús se manifestaron sin velos, sirvió como un anticipo del esplendor y la gloria que Jesús exhibiría después de su resurrección, así como de la magnificencia que será revelada en su venida final. Más que un mero prodigio, la transfiguración se erige como una revelación divina y una promesa del futuro, un universo renovado donde el Redentor dominará en esplendor inigualable. La transfiguración no solo se enfoca en una transformación esplendorosa de Jesús. La presencia de figuras emblemáticas como Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, subraya el carácter simbólico del acontecimiento. Esta conjunción ilustra cómo Jesús encarna la culminación de las profecías y esperanzas ancestrales. Desde el cielo, la voz del Padre proclama con autoridad: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchen lo que él dice», Mateo 17:5. Este endoso divino no solo confirma la misión terrenal de Jesús, nos insta a prestar atención a sus palabras y enseñanzas. En un mundo repleto de distracciones, la transfiguración nos recuerda la importancia de centrar nuestra atención en las enseñanzas de Jesús, la encarnación de la palabra, fuente inagotable de verdad y sabiduría. Atender a este llamado significa alinearnos con el designio divino y la auténtica realidad. La transfiguración actúa como un faro de esperanza, iluminando el camino para los creyentes y asegurando un futuro glorioso. Subraya la posición sin par de Jesús en la narrativa de la salvación y nos motiva a fundamentar nuestras vidas en sus preceptos. Al valorar su significado, no solo evocamos un evento histórico, sino que nos conectamos con el latir del amor divino y su propósito. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, la devoción y el compromiso con los principios que Jesús enseñó, guiándonos hacia una existencia más plena y alineada con los valores eternos. En este contexto de reflexión y comunión, nos acercamos en oración al Padre Celestial, recordando el glorioso momento de la transfiguración, donde la luz divina iluminó a Jesucristo de manera tan vívida. Al igual que Pedro, Santiago y Juan, quienes fueron testigos de esa manifestación divina, buscamos en nuestra vida diaria esos destellos de la gloria divina. Pedimos que el Señor abra nuestros ojos para reconocer los momentos sagrados que dispone para nosotros, ya sean tan impactantes como la cumbre de una montaña o tan sutiles como la brisa en el silencio. Que la palabra de Dios guíe cada paso que damos, resonando dentro de nosotros con la certeza de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y atendiendo al mandato celestial de escuchar atentamente a nuestro Salvador. Esta reflexión sobre la transfiguración de Jesús no es solo un recuerdo de un milagro pasado, es un llamado a vivir con una conciencia más profunda de la presencia de Dios en nuestras vidas, a reconocer la continuidad de su obra redentora a través de la historia y a comprometernos de nuevo con la misión de llevar amor,
esperanza y sanación a un mundo necesitado. Al acoger la enseñanza y el ejemplo de Jesús, nos convertimos en portadores de luz en la oscuridad, testigos de la verdad en un tiempo de incertidumbre y heraldos de la esperanza en un periodo de desesperanza. Que el recuerdo de la transfiguración nos inspire a buscar y reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestro compromiso de seguir los pasos de Jesucristo, el Hijo amado, en quien Dios se complace plenamente. Mateo 17, 5. Mientras afrontamos los retos de nuestra travesía diaria, ayúdanos a aplicar las enseñanzas e inspiraciones de la montaña en los abismos de nuestro día a día. Que el resplandor de la transfiguración de Cristo alumbre la senda que debemos seguir, esclareciendo las tinieblas de la incertidumbre, el temor o la vacilación. Agradecemos, Padre, por la certeza de que tu esplendor no se confina a los momentos cumbres, sino que se halla en cada instante, aguardando nuestra percepción y aceptación. Que nosotros, al igual que Jesús, seamos metamorfoseados y transfigurados en tu presencia, evolucionando progresivamente hacia su semejanza. En el nombre potente de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, suplicamos. Amén. Estimados amigos, confiamos en que hayan sido tocados por la profundidad y el encanto de la narrativa que expusimos hoy acerca de la transfiguración de Jesús, Moisés y Elías. El evento celestial en el monte de la transfiguración no únicamente desveló el esplendor de Cristo, sino que también evidenció su enlace con las Escrituras vetustas, enfatizando su propósito de redimir a la humanidad. Ahora, deseamos conocer sus impresiones. En los comentarios más abajo, relaten lo que extrajeron de esta maravillosa historia, cómo les afectó, qué reflexiones o enseñanzas derivaron de esta experiencia conmovedora. No se abstengan de pulsar "me agrada" si esta historia les ha gustado. Y si todavía no forman parte de nuestros suscriptores, cliquen en el botón de suscripción para asegurarse de no omitir futuros contenidos repletos de erudición e inspiración. Nos proponemos iluminar sus experiencias con mayor claridad y entendimiento. Valoramos su sintonía, participación y su integración en nuestra comunidad. Continúen indagando la verdad, el afecto y el discernimiento, y recuerden siempre atender a la voz de Cristo, tal como se proclamó en el monte de la transfiguración. Hasta nuestro próximo encuentro, que la serenidad y la benevolencia les acompañen.